Buenas noches, amados hermanos. Hoy lunes 21 continuamos con la segunda y última parte de este capítulo 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Si me acompañan por un momento para una oración. Padre amado, te bendecimos, te damos gracias porque solamente tú produces el querer como el hacer estos estudios, Señor. Te damos gracias por este capítulo 22 y al igual que la semana pasada te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos revele y nos haga entender y atesorar todas las enseñanzas que tienes para nosotros en estos últimos versículos. En tu nombre los vamos a desarrollar. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas. Amén. La clase pasada, hermanos, vimos los versículos 12 y 13, ¿no? Y vamos a recordar el versículo 13. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, ¿no? Entonces vimos cómo esa pregunta de Isaac, Padre, todo está listo, pero ¿y dónde está el carnero? Y él le dijo, Dios se proveerá de un carnero, ¿no? Y no lo veía, pero en el último momento dice, entonces alzó Abraham sus ojos. Y es en esa plena dependencia que tenía Abraham hacia el Señor, en ese momento tan difícil, tan sufriente. Tenía a su hijo en el altar, ya saben ustedes la escena. ¿Qué hace Abraham? Claro, alzó sus ojos a lo alto. ¿De dónde vendría su socorro? ¿De dónde vendrá nuestro socorro, hermanos? De Jehová, del único. Jehová proveyó, Jehová respondió preciosamente. Hace unas semanas estudiamos una palabra muy preciosa en una prédica dominical donde dice que en Isaías 65:24 compartía nuestra anciana Talía, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dios oyó la palabra de Isaac, la pregunta de Isaac. Dios oyó la respuesta de su padre, Dios proveerá hijo. Y antes de todo, él ni cuenta se había dado, y a sus espaldas, he aquí a sus espaldas un carnero ya provisto. Gloria a Dios, esperándolo, preparado, dispuesto. Las imágenes que hemos compartido, hermanos, hablan preciosamente de esta gran provisión, de este sustituto perfecto que hubo para Abraham en ese momento. Ahora vamos a leer unos versículos de Isaías, del capítulo 41, en los versículos 10, 14 y 17, para en verdad atesorar esta provisión y este momento tan glorioso que pasó Abraham con Isaac. No temas, se le dijo a Abraham, y a todo aquel que tiene gran necesidad, sobre todo ahora para nosotros en este tiempo. No temas, yo estoy contigo, nos dice el Señor. No desmayes, así como Abraham. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y en verdad Él sacó fuerzas de debilidad para hasta ese momento. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Cuántos de acá nos identificamos con este Jehová Jireh? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el 14 dice, yo soy tu socorro. Solamente tienes que levantar tus ojos a lo alto, como se nos decía en Isaías 65. Antes de que tú clames, yo te habré respondido. Yo soy tu socorro. Y en el 17 dice algo precioso. Los afligidos y menesterosos como nosotros, como Abraham, como Isaac en ese momento, buscan las aguas, buscan su provisión y no las hay. Y es verdad, seca, está de sed su lengua, pero dice yo, Jehová, los oiré,
Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Y el 20 de este capítulo 41 termina diciendo, para que vean todos y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová es capaz de hacer todo esto. El poder de Dios, la mano de Dios, el pacto de Dios con Abraham se cumplió en esta prueba para la fe de Abraham. Vamos ahora a continuar con el final de este capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 14 al 24. Dice la palabra del Señor: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció, versículo 20, después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Keset, Aso, Pildas, Jitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taas y a Maca. Bien, hermanos, entonces he dividido estos últimos versículos en 3 temas pequeños. El primer tema es el versículo 14, Jehová proveerá, como ya lo hemos visto. El segundo es del 15 al 19, Dios es galardonador. Y el tercer tema, el 20 al 24, la familia de Abraham. Entonces el primero, el versículo 14, Jehová proveerá. La palabra hebrea para Jehová proveerá es Jehová Jireh, que ya todos conocemos, con J, J-I-R-E-H, Jehová Jireh. ¿Dónde fue provisto ese carnero? En el monte, ¿no? En lo alto, él alzó sus ojos a lo alto. Ahí fue provista la gran necesidad de Abraham, en un lugar elevado. Dice la palabra que toda dádiva y don perfecto desciende. Si desciende es porque está arriba. Desciende de lo alto, del Padre, de la luz. Y hablando, hermanos, por un momento de otro tipo de pruebas, Él envía su provisión. Él envía no solamente su provisión, sus soluciones, nuestras liberaciones, nuestra quietud, nuestro sosiego para este tiempo, nuestro reposo, su gracia, vienen de lo alto, del monte de Jehová. Con razón que en Isaías 2, en el versículo 2, hay un pasaje precioso que dice: venid y subamos al monte de Jehová. Así no se retiraba Jesús también al monte a orar, y de ahí se encomendaba a su Padre, y cuántos milagros, cuántas cosas buenas hacía Jesús a favor del pueblo, de las gentes. Por eso es que se nos llama a nosotros: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, a esa presencia, a esa comunión, a esas alturas. Como dice en Habacuc: Él hace mis pies como de ciervo y me hace estar firme sobre mis alturas, elevarnos de estas circunstancias que nos rodean.
a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará, porque es en esas alturas donde Él nos enseña sus caminos y caminaremos por sus sendas y vendrán nuestras soluciones, nuestras liberaciones, nuestro reposo, nuestra quietud. Y Él provee, hermanos, esa gracia para soportar toda dificultad. Abraham no solamente fue provisto con el carnero, sino también con la gracia para soportar todos esos 3 días de camino hacia el monte. Y nosotros igual tenemos esa gracia para soportar todo lo que el mundo nos causa, toda persecución que podamos tener, toda humillación, todo vituperio. Y hay un pasaje en Santiago que recién, hermanos, lo he podido entender a cabalidad. Dice en Santiago 1:2, tened por sumo gozo, ¿no? Miren esto, cuando os halléis en diversas pruebas, como la que tenía Abraham y como las que tenemos nosotros, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa para que seáis cabales y perfectos sin que os falte cosa alguna. Cuando nosotros soportamos la prueba, como Abraham soportó esta prueba, hubo un fruto para él, que fue la paciencia. El Señor lo bendijo con una paciencia que vino de lo alto para soportar este tiempo hasta que vio al carnero trabado en el zarzal. Esa paciencia hace que nuestra santificación sea más firme en el Señor, nuestro caminar sea más perfecto, aprendemos, se nos da un fruto espiritual. La paciencia y la fe son frutos espirituales. Entonces, cuando tenemos esos frutos espirituales, entonces podemos tener gozo, que es otro fruto espiritual, para poder atesorar que después de una prueba tan fuerte viene un fruto espiritual y viene un galardón. Entonces, ahí es donde yo entendí, tened por sumo gozo, porque voy a ser bendecida con paciencia, mi fe se va a acrecentar y voy a ser galardonada. Entonces, tengo por sumo gozo estar en estas dificultades, aunque al presente no me parezcan causa de gozo, pero el Señor lo pone en su palabra y es así, hermanos. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, en Primera de Pedro. Con esto vamos a entender un poco más. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, dice, amados, y ya desde el momento en que Pedro nos dice amados, ya nos conforta. No os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, como le pasó a Abraham, como nos está pasando a nosotros. Sino gozaos, nuevamente como Santiago, Pedro también lo dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, y ni siquiera nos asemejamos a los padecimientos de Cristo, para que también, y aquí viene el galardón, aquí viene el fruto espiritual, para que también en la revelación de su gloria, porque esta prueba luego trae gloria, trae bendición, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, ¿no? Entonces, aún él, el siervo sufriente en su pasión y muerte, él vio, dice al final, vio el fruto de su aflicción, ¿no? Y resucitó al tercer día y fue un victorioso sobre la muerte. Entonces, toda prueba trae un galardón, hermanos. Esta fe, esta prueba de Abraham lo hizo a él madurar, porque ha enfrentado una lucha, ¿no? Y ha vencido, ¿no? Y nosotros estamos llamados a eso. Ahora, esta fe de Abraham en ningún momento tuvo nada de emotividad, ¿no? Él no mostró en ningún momento un rasgo
de emotividad ni él ni Isaac, ¿no? Como hace un momento, en la clase pasada hablamos, ¿no? Él no se desesperó, no se puso nervioso, no se desabrochó lo que lo habían atado, ni dijo no quiero, y su papá tampoco perdió la compostura. Estuvieron en fe y dependientes al 100% del Señor, ¿no? No hay esa emotividad como cuando a nosotros nos dice, anímate, ponle ganas a lo que estás viviendo, ten fe o échale fe, tú puedes, yo puedo. No, hermanos, es como dice Santiago, es una fe de lo alto, es una fe perfecta del Padre de las luces, fe de Dios, fe en Dios. Es la vida de Cristo la que actuó en Abraham, dentro de él y dentro de nosotros en este tiempo. Una esperanza firme como tuvo él. Él pudo decirle a los empleados, a los criados, ya venimos, el muchacho y yo iremos un rato arriba y ya regresaremos. Y lo mismo ahora, acabamos de leer, ¿no? En el versículo 14, dicen en el 19, volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y todos se fueron de nuevo a su lugar donde ellos vivían en Berseba, ahí por Gerar. Es esa esperanza firme, su poder en nosotros sobre toda circunstancia. La fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y se vio perfectamente cumplida en esta provisión que tuvo Abraham de este carnero trabado en el zarzal. Pasemos ahora al punto 2, del 15 al 19. Dios es galardonador, por supuesto que de los que le buscan. Hay bendición, lo acabamos de ver, hay retribución, el pacto le fue ratificado. Siempre el Señor le estaba ratificando el pacto a Abraham porque siempre Abraham obedecía. Por lo tanto, siempre fue galardonador, siempre fue bendecido. Los versículos 17 y 18 los vamos a volver a leer. Le dijo Jehová, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, porque solamente tenía dos, Ismael y Isaac. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia, algo más. Galardón, hermanos, tu descendencia, nosotros somos esa descendencia. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en el 18 le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué importante es ser obediente. Como dice la palabra en Isaías 61:9, todos los que los vieren, como vieron a Abraham, a Isaac y a toda su descendencia, todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. ¿Qué legado nos ha dejado Abraham hasta este día, hasta este tiempo, hermanos? Y veamos también cómo ese galardón opera hasta el día de hoy con nosotros. En Isaías 41:8 dice, tú Israel, ya acá Israel en esta época de Isaías, Israel era una nación. Acá en la época del capítulo 22 no era, todavía no había Israel. Isaac era un muchacho. Israel se formaría con los hijos de Jacob y Jacob no había nacido todavía, pero acá Israel ya es una nación, es un reino, y le dice, tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo, por el pacto, por la fe. Somos descendencia de Abraham, por ese galardón, porque yo, Jehová, en el versículo 13, yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas,
yo te ayudo. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. En este capítulo 22 hemos llegado a conocer a un Dios bueno. No es un Dios pagano, es un Dios que prueba nuestra fe, porque nos quiere bendecir, porque nos quiere hacer bien, porque nos quiere galardonar, porque quiere que seamos linaje bendito suyo y que todos nos reconozcan. Y quiere decirnos siempre, no temas, yo te ayudo. Y en el mismo Isaías, en el capítulo 54, 17, otro galardón firme para sus hijos. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Como está diciendo aquí también, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y lo ratifica aquí Isaías 54. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia, el galardón de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Los siervos son los que obedecen a su amo. Vamos a pasar ahora al último punto, del 20 al 24, la familia de Abraham. La familia de Abraham, ¿se acuerdan que quedaron sus hermanos en Ur de los caldeos, ¿no? Ahí había familia. Ellos también fueron bendecidos en sus generaciones, acabamos de leer. Desde Génesis 12, Abraham recibió bendición para su parentela. Allá en el capítulo 12 de Génesis le dijo, serás bendición, cuando recibió su llamado. Y nuestras vidas también, hermanos, bendicen a otras vidas, a los nuestros, por ejemplo, a nuestros próximos, a nuestros más amados en nuestras casas. Somos una cubierta para ellos, somos bendición. Lo hemos visto en Lot, como Abraham fue una cubierta para Lot, su sobrino. Y ahora Nacor, su hermano, y su mujer Milca también ya tienen descendencia, entre las cuales de esas 8 hijos que se nombran acá, está este personaje Betuel, que sería primo, hermano de Isaac. Y Betuel sería el padre de Rebeca, la futura esposa para Isaac. Esto lo vamos a ver preciosamente en el capítulo 24, en unas semanas más. Estos son las tribus, las familias de Abraham, arameos, todos ellos en Ur de los caldeos, diferentes a los habitantes de Gerar. También ellos eran idólatras, pero eran diferentes a los habitantes de Gerar, que eran filisteos, o los de Canaán, que eran los cananitas, donde estaba establecido Abraham y su familia, porque Dios así lo dispuso. Finalizamos pues, hermanos, este precioso capítulo 22 de prueba y victoria para el creyente y justo Abraham y su descendencia, en la cual estamos todos nosotros por la fe. Quiero finalizar con estos versículos que están en Isaías 51:2, donde dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, los dos solitos, los llamé y lo bendije y lo multipliqué como la arena que está en el mar y como las estrellas del cielo. Nos ha multiplicado Dios a la descendencia de Abraham. El versículo 3, ciertamente, acá está un galardón más para nosotros. El Señor sabe por lo que estamos pasando, hermanos, en este tiempo. Somos descendencia, somos sus hijos. Si fue tan bueno y galardonador con Abraham, con Isaac, ¿cómo no será también con nosotros? Ciertamente consolará Jehová a Sión, a su pueblo, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo desiertos, soledades? Necesitamos provisión. Alza tus ojos a los cielos, a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestra ayuda y socorro solo pueden venir del Señor, del Padre de las luces. Toda dádiva y don perfecto va a venir a nuestras vidas para poder soportar este tiempo tan incierto, tan raro.
Todas sus soledades cambiará, dice, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Pueden ustedes seguir leyendo todos estos capítulos de Isaías desde el 51 hasta el 54, pasando por el 53, que es el siervo de Jehová quebrantado, que no es otra cosa que la crucifixión de nuestro Señor. Y en estos capítulos se nos habla de esta salvación tan grande que Él ha hecho con nosotros. Amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Escuchemos a continuación esta canción final, donde vamos a alabar a nuestro Cordero proveedor, a ese Cordero que Dios ya tenía preparado desde el principio para galardonarnos, para ser nuestro sustituto perfecto. Bendiciones, hermanos. Amén. Cordero de Dios.